Hola, queridos hermanos, queridos amigos. Para mí es una alegría estar con vosotros para continuar esta serie de mensajes de la Semana de Oración. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros cristianos. Vamos a intentar aprender a cómo vivir una vida piadosa. Vamos, por lo tanto, a hablar de estilo de vida cristiano, porque a veces entendemos o conocemos los conceptos, pero no sabemos a veces su significado. ¿Qué es ser cristiano? Sabemos que por la raíz de la palabra, cristiano viene de la palabra Cristo, pero ¿qué significa para nosotros ser cristianos? A veces un cristiano puede entender y vivir el cristianismo de dos formas, muchas veces de formas extremadas, y eso acaba por ser un error. Por ejemplo, a veces un cristiano puede querer vivir su religión de una forma formal, de una forma legal. Lo importante es las normas o son las normas. Y a veces la gracia de Cristo se queda un poquito aparte. Y esto, cuando es una forma extremada, se puede llamar y se llama comúnmente en teología de perfeccionismo. No estamos hablando de perfección en Cristo Jesús, porque esa es otra cosa, es cuando Jesús imputa sobre nosotros su justicia y delante de Dios el Padre somos perfectos, porque Jesús nos sustituye, pero hablamos de perfeccionismo, cuando uno quiere a través de sus méritos, de sus esfuerzos, garantizar la salvación. La otra forma de vivir el cristianismo, que es opuesta a esta, tiene que ver con vivir el cristianismo como si fuera una religión fácil, una religión sin compromiso, en que yo hago lo que quiero porque sé que Jesús ha muerto por mí, me ha salvado y entonces para mí es muy sencillo, hago mi vida como quiero y sé que Jesús después me salva. Esto en parte es verdad, sin embargo no podemos dar como garantizado el perdón eterno, digamos así, de Jesús. No podemos jugar con la gracia divina. Para quien vive su cristianismo de esta forma, podemos decir que esto se llama de gracia barata. Sin embargo, esto no ocurre solamente en los días de hoy, ya ocurría en los tiempos del apóstol Pablo. Y es curioso que, según su epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo describe que había también dos tipos de personas, había dos grupos. Había los que creían que el sacrificio de Jesús les libraba de una vida de principios y ética, entonces estamos hablando de gracia barata, y había también los que creían que las normas y la ley eran más importantes e incluso llegaban a exigir a los nuevos conversos que la circuncisión fuera obligatoria. Entonces vemos aquí que las normas y la religión legal era lo que prevalecía. Y es interesante la forma como el apóstol Pablo contesta a estos dos grupos de personas. Yo quiero que de donde estéis podéis abrir vuestras Biblias o por lo menos seguir el texto que voy a leer en Gálatas 6, versículos 7, que es la forma como el apóstol Pablo contesta a los que no creían que las obras fueron necesarias, que solamente interesaba la justicia de Cristo, su perdón y nada de más. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y es muy interesante esto. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Es interesante que vemos la expresión Dios no puede ser burlado. Pablo está aquí dando la idea de que hay un juicio final en que sí que nuestras obras, a pesar de que no nos salvan, sí que son importantes para la balanza. Después dice que debemos hacer el bien, debemos hacer bien. Y esto claramente nos está diciendo que las obras
aunque no nos salvan ni nos justifican, son importantes porque testifican de nuestro tipo de persona, testifican si nosotros hemos aceptado o no a Jesús Cristo como nuestro Salvador. Después, Pablo continúa a contestar a los que creían que las obras tenían un carácter salvífico, o sea, yo puedo garantizar mi salvación a través de mis esfuerzos, de mis méritos y de mis obras. Y volviendo un poquito atrás en el libro de Gálatas, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16, Pablo contesta a este grupo de personas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto es fundamental para entendernos. Es que Pablo no puede ser más claro. Pablo dice, nadie será justificado por la ley. Podemos hacer lo que queramos, podemos pensar que tenemos una espiritualidad más grande que un hermano, un amigo, pero nadie está justificado por la ley. Quien lo justifica es solamente la sustitución de Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿cuál debe ser la postura del cristiano? ¿Cómo será que debemos vivir el cristianismo? La respuesta, hermanos, es muy sencilla. Solamente hay que tener un compromiso diario con Cristo a través de la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la comunión que tenemos con Él es la clave para sermos unos verdaderos cristianos. En teología, y Pablo aborda muy bien este tema, llamamos de fruto del Espíritu. Y es eso que vamos a estudiar ahora, que es la parte fulcral de nuestro mensaje, que es lo que es el fruto del Espíritu entonces. Y aún en el libro de Gálatas, en esta carta del apóstol Pablo, en el capítulo 5, si queréis ver conmigo, a partir del versículo 22, dice así, y ahora fijad, mas el fruto del Espíritu es, y sigue con el texto, pero quiero hacer una pausa aquí. Dice el fruto del Espíritu, pero no dice los frutos del Espíritu. Y esto es muy curioso e importante porque cuando hablamos del fruto del Espíritu, de las cualidades del Espíritu Santo y de toda la divinidad, incluso del carácter de Cristo, hablamos como un paquete, no hablamos como algo y cosas isoladas que uno puede tener, otra cosa ya no puede tener, pero cuando hablamos de Dios como carácter, como persona, hablamos siempre de un paquete. Es todo un conjunto de, como vamos a ver, 9 características del fruto del Espíritu. Y seguimos, mas el fruto del Espíritu es amor. Y aquí ya teníamos mucho que decir. ¿Qué es el amor? Es que no estamos hablando, amigos y hermanos, no estamos hablando del amor entre pareja, podemos incluirlo, pero no solamente estamos hablando de forma exclusiva, pero ni tampoco hablamos de amor entre hermanos, pero sí hablamos de un amor que en griego hay varios tipos de amor en la cultura griega, pero hablamos de un amor específico que es un amor muy especial, es el clímax del amor, que es el amor agape. Es un amor que básicamente es capaz de dar su propia vida. Si yo tengo amor agape, yo puedo dar mi propia vida por alguien. Es un amor verdadero, un amor incondicional. Y es curioso que Dios quiere que el cristiano tenga este tipo de amor. Pero seguimos. El cristiano también debe, según el fruto del Espíritu, tener gozo, podríamos también traducir esta palabra por alegría. El cristiano no puede ser una persona que está siempre enfadada, que está siempre triste. Es verdad que tenemos muchos problemas en la vida, pero si Jesús ha muerto por nosotros, si tenemos vida eterna en Jesucristo, solo debemos de ser personas alegres. Después sigue el texto, continúan en el versículo 22, el cristiano o el fruto del Espíritu es paz. Mucha falta hace la paz en los días de hoy, en días en que
hay guerras, en días en que hay mucho estrés por las circunstancias que estamos viviendo. Por eso estamos grabando esto para que podáis ver en vuestras casas en seguridad. Pero mucha falta hace la paz. También la paciencia. A veces perdemos la paciencia de una forma muy rápida y Dios es paciente y nosotros también debemos reflejar esa característica de Dios, ser pacientes. También debemos, según el versículo, ser benignos. Otra traducción muy interesante para esta palabra sería honestidad. Un cristiano tiene que ser honesto. Un cristiano en su vida no puede ser fraudulento, no puede tener una vida dupla o doble. El cristiano debe ser honesto en los negocios, en sus relaciones, en todo lo demás. El cristiano también debe ser o tener mansedumbre, que es algo que también es muy importante. Y por último, también debe tener templanza o, si queremos, dominio propio. El dominio propio a veces es muy complejo y es en la adversidad que se ve una persona. No es cuando todo va bien. Cuando todo va bien yo puedo tener dominio propio, puedo tener quizá todas estas características del fruto del Espíritu, pero cuando hay adversidad, cuando las cosas no van bien, ahí sí que perdemos incluso el dominio propio. Pero si estamos con el Espíritu Santo, estas cosas vamos sí o sí a conseguir hacerlas. Porque a veces podemos pensar que es tan difícil tener el fruto del Espíritu, que no conseguimos, que es difícil y que a veces no vale la pena, que somos tan pequeños que no conseguimos lograrlo. Pero yo digo que no es difícil, yo digo que es imposible. Y es imposible porque esto del fruto del Espíritu no es una cosa humana, no es algo natural en el ser humano. El fruto del Espíritu es algo divino, es algo que viene a nosotros de la comunión que tenemos con lo divino a través del Espíritu Santo. Por eso, si tenemos una relación diaria con el Espíritu Santo, pasa de imposible a algo que es natural, automático. Ni siquiera tenemos que nos esforzarnos para lograrlo, porque si pasamos tiempo con Dios, es todo más sencillo y natural. Por ejemplo, y seguro que vosotros que tenéis pareja, que estáis casados, os vais a entender y vais a comprender. Cuando yo empecé a salir con mi esposa, ahora mi esposa, nosotros no nos conocíamos muy bien, pero después, con el tiempo, pasamos a salir más veces, pasé a ir a su casa, ella a la mía, y empezamos a conocer mejor, a saber sus gustos, a saber las cosas que no le gustaba, las cosas que le gustaba. Y después nos casamos, pasamos a vivir 24 horas juntos, lo que es bonito, y empezamos a adquirir expresiones iguales, empezamos a decir las mismas cosas, empezamos a reaccionar de la misma forma. Y es interesante que a lo largo del tiempo empezamos también a pensar de la misma forma. Y esto es muy, muy bonito. Y lo mismo pasa con nosotros y Dios y nosotros. Si nosotros pasamos tiempo, si investimos tiempo en la oración, si nuestra primera cosa que hacemos a empezar el día es doblar nuestras rodillas y orar a Dios, si mantenemos una relación de oración, lo mismo va a ocurrir. Si investimos tiempo en la lectura de la voluntad de Dios que está en la Biblia, también vamos a conocerlo mejor. Si ponemos varios tiempos a lo largo del día para estar junto de Dios, seguramente que lo mismo va a ocurrir y no va a ser algo que tenemos que nos preocupar tanto, porque va a ser algo natural.
Pero si aún creemos que esto es difícil, aún así el apóstol Pablo danos 3 consejos para que podamos lograrlo. Aún en el libro de Gálatas, capítulo 5, son los versículos que vienen a continuación del fruto del Espíritu, dice 3 cosas que son muy interesantes para que podamos reflexionar. Dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El primer consejo que viene a empezar el versículo dice que somos de Cristo. Si nosotros paramos un poquito para pensar y reflexionar de que pertenecemos a Cristo, creo que todo va a cambiar. La hermana White tiene un texto muy precioso que dice que debemos pasar cerca de 1 hora al día a meditar y a pensar en las últimas horas de vida de Jesucristo en esta tierra. Si lo hacemos, vamos a entender el porqué de pertenecernos a Él, a Cristo, porque Cristo ha dejado su gloria para bajar a la tierra, para vivir como nosotros, como seres humanos, y morir por cada uno de nosotros, por mí y por vosotros. Y esto es muy bonito porque si vemos lo que Jesús tuvo que pasar y si vemos que Él lo pasó porque nos ama, entonces deberíamos pensar en Cristo y pensar en Él con una gratitud inmensa y hacer su voluntad. Si sentimos que pertenecemos a través de su sangre a Jesús, entonces este es un buen consejo para que algo en nuestra vida y nuestro cristianismo y nuestra espiritualidad pueda cambiar. El segundo punto tiene que ver con crucificar la carne con sus pasiones. Es que hay una antagonía entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne, porque si el fruto del Espíritu es una relación con el poder del bien, el poder del Espíritu Santo, las obras de la carne es todo lo contrario, es todo lo que tiene que ver con un mundo de pecado. Y entonces, ahí sí que hay un poquito de esfuerzo de nuestra parte, que es vivir una vida cristiana con alguna disciplina para podernos sacrificar nuestros deseos, nuestros deseos de carne, para que podamos ahí seguir a vivir con el fruto del Espíritu. Y después, por último, dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es andar por el Espíritu. Y esto es muy bonito porque Jesús dice que si vamos a Él y pedimos todo lo que sea, y estamos hablando del Espíritu Santo, Él seguramente que nos va a dar. Entonces, lo que tenemos que hacer, el tercer consejo del apóstol Pablo, es pedir que el Espíritu Santo pueda ser una verdad, una certeza absoluta en nuestra vida. Y te digo una cosa, si lo hacemos así, Dios no nos va a negar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué podemos aprender con este mensaje? Lo que es seguro es que Dios quiere que podamos experimentar una vida llena del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu pueda ser una realidad en nuestras vidas, porque seguramente vamos a ver un cambio brutal en nuestras vidas. Vamos a sentir una bendición y también vamos a hacer una bendición para los demás. Por eso mi deseo es que podamos todos vivir una vida llena del Espíritu Santo para que podamos ayudar en la propagación del Evangelio, para que Jesús pueda volver un día y que ese día sea muy pronto. Que Dios nos bendiga. Hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de conectarnos a través de las redes sociales y llevar a cabo esta semana de oración. Te pedimos de manera muy especial que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones
que nos ayude a prepararnos y a continuar este camino que nos conduce a tu casa. Que estos aprendizajes que vamos a tener cada noche nos llenen de el poder y del querer como el hacer para que pongamos en práctica estos conocimientos. Gracias por darnos la oportunidad aún de congregarnos a través de estos medios de comunicación y por favor que sea muy efectivo para nuestro crecimiento personal. Gracias por amarnos y gracias por estar con nosotros ahora y siempre en Jesús. Amén.